¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, tercera temporada de nuestros encuentros en el canal Fundos Forum. Ya saben, estas citas que establecemos para hablar durante un buen rato con personas cuyas aportaciones nos son útiles para conocer distintos aspectos del devenir humano que quizá de otra manera en el día a día de los medios de comunicación no podemos tener tan presentes. Y en este caso ya vamos para el tercer año completo de pandemia en una sociedad que está cambiando, que está evolucionando, que está experimentando giros insospechados en una circunstancia distinta a la propia pandemia, y de eso queremos hablar. Y queremos hacerlo además con una persona que está al frente de una organización que es un poco un termómetro de lo que le está pasando a la sociedad minuto a minuto. Hoy nos acompaña en nuestros encuentros del canal Fundos Forum Belén Viloria. Hola Belén, bienvenida. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de recibirte. Gracias, un placer y un honor además esta invitación. Belén es la responsable de marca de Cruz Roja Española. Belén es además especialista en innovación social y tiene una faceta muy relevante de la que también quiero hablar, que tiene que ver con el gran movimiento TED. Es embajadora de TED, organizadora de TED Valladolid, TED Salón y TED Jaun, y sobre todo es una persona muy pendiente de las tendencias y de los movimientos de la sociedad. Y en este caso, como digo, en una organización de la raigambre y de la penetración de la Cruz Roja, pues viviendo de primera mano lo que está pasando con la pandemia. Que yo decía, Belén, que a la sociedad le está afectando y que está provocando movimientos tectónicos que no podíamos ni imaginar y que se están notando en todo, ¿no? Absolutamente, han sido 2 años pues, de actividad y absolutamente imparable e incansable, las dos cosas, porque claro, es que ya son 2 años, 2 años que nos dio ese zambombazo a la sociedad que no imaginábamos y que además se está prolongando, y que también sabíamos que las consecuencias y los efectos de esa pandemia iban a ser inmediatos, como surgió, y duraderos a la vez, y efectivamente así está siendo, ¿no? Y todavía queda mucho, y todos esos efectos que se han ido produciendo además en distintas fases y que va a seguir existiendo durante pues, mucho tiempo, por desgracia para todos. Se habla mucho en los medios de comunicación de las consecuencias médicas o de las consecuencias científicas de la pandemia. Se habla mucho también, pero quizá no lo suficiente, de otras consecuencias. Hay una pandemia de pobreza, luego hablaremos de ella. Hay una pandemia de soledad, Belén. Esta pandemia está arrojando datos terribles de gente que está sola, ¿no? Totalmente. La pandemia de la soledad, porque aquí ya casi hemos cogido la palabra pandemia para muchas cosas, ¿no? Que efectivamente ya estaban sucediendo en la sociedad, y que lo que ha hecho esta pandemia es incrementarlo y profundizar mucho más en ello, ¿no? Tanto a lo ancho como a lo profundo. La soledad ya en nuestra sociedad existía antes de la pandemia, y existía especialmente en las personas mayores y en las personas más jóvenes también, que era una soledad que era un poco más oculta, porque estaba provocada por las redes sociales, por todo lo digital, y ese aislamiento social en el que muchos colectivos y muchas personas se meten sin darse cuenta, ¿no? Y con la pandemia pues evidentemente ha sido forzado y forzoso para todos, con lo que ahí se ha incrementado mucho más la de los mayores, que ha sido brutal, porque aparte de lo que hemos vivido a nivel de salud con los mayores, pues esa soledad ha sido todavía mayor por la brecha digital que existe en las personas mayores. Entonces eso ha sido muy muy profundo. Es muy curioso que en los mayores la brecha digital sea una de las principales causas que ha incrementado su soledad, y que en los jóvenes todo lo contrario. La inmersión en el mundo digital haya incrementado ese aislamiento, ¿no? Entonces las pocas relaciones, o las relaciones que en los jóvenes son tan importantes y en edades tan relevantes para desarrollar tantas capacidades y habilidades, se ha visto cortado, pues eso ha provocado que los jóvenes se retraigan mucho más y se metan mucho más en sí mismos en un mundo pues virtual y digital, que les ha hecho pues que hoy existan efectivamente unas consecuencias muy profundas. ¿Tienen ustedes en Cruz Roja mecanismos que les permitan estar en contacto con personas que están solas y que les permitan medir hasta qué punto esto está afectando? ¿Hay algún teléfono que les sirva para comunicar con la soledad y evaluar hasta qué punto esto está teniendo incidencia? Claro,
Cruz Roja lo que tiene como uno de sus grandes valores, y es como está creada, es una organización de la sociedad para la sociedad. Y es una organización que además tiene esa maravillosa capilaridad que está en todas partes, porque en realidad es una organización que se construye de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Entonces, en cada pueblecito, en cada puerta, al final cuando uno piensa en quién es Cruz Roja, es que somos nosotros, es la comunidad, es la sociedad. Hay en España 250.000 voluntarios y voluntarias, hay en el mundo 14 millones de personas voluntarias, porque es un movimiento, el mayor movimiento humanitario voluntario del mundo, y eso hace que esa capilaridad te permite la cercanía y te permite en los sitios más pequeñitos conocer, porque ¿quién es la persona voluntaria? ¿Tu vecino? ¿Tu primo? A veces descubres que tu mejor amigo lo es y no te has dado cuenta que es una persona voluntaria, o un socio, da igual, o una persona que apoya, ¿no?, una organización social de esta manera. Y eso permite que se conozca, por un lado, esa cercanía personal, pero a la vez esa capilaridad permite que, evidentemente, los datos de contacto de esas personas a día de hoy, pues además de los teléfonos, es el email, es todo lo que tengamos, lo que hacemos todos. Antes de la pandemia, de declararse la pandemia, ya sabiendo que estábamos en un momento algo muy gordo, algo muy relevante, ya toda lo que es la agenda que se llama dentro de Cruz Roja, de la organización, la agenda de contactos de todas esas personas mayores, de todas las personas que tienen dificultad por temas de salud o por temas de aislamiento, es decir, a todos los colectivos que se pensaban que podían estar en riesgo, o a los que no les podía llegar, o pensábamos que no les podía llegar la información que nosotros sí que estábamos teniendo, que el resto de la sociedad estaba teniendo, para saber qué ocurría, cuando apenas sabíamos, pero sí que había medidas ya de prevención, síntomas y demás. Se puso en contacto pusimos en marcha todos los centros de operaciones de Cruz Roja para contactar con cada una de esas personas, que se hicieron pues millones de llamadas en esas semanas prepandémicas. Eso permitió pues ver qué estaba ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y de hecho al mes, exactamente al mes, el 14 de abril, un mes después de declararse el estado de alarma, en España se puso en marcha precisamente un teléfono, un servicio a toda la sociedad española, que sigue hoy vigente, que es Cruz Roja Te Escucha, en el que se identificaron 13 protocolos, que hoy son 21, de diferentes situaciones en las que las personas necesitaban apoyo psicológico y apoyo para el bienestar emocional. Imagínate eso cómo ha sido y la repercusión que ha tenido, porque a día de hoy se han atendido más de 8.000 llamadas y hemos identificado pues patrones de todo tipo. Entonces hay distintos, cada protocolo tiene un patrón y unos especialistas, porque no es lo mismo una persona que tenemos, imagínate los grados, ¿no?, desde una persona que realmente tiene miedo, o porque ha habido mucho, el miedo ha sido el mayor, la incertidumbre y el miedo lógicamente ha sido lo que ha provocado situaciones psicológicas y de bienestar emocional que son complicadas, ¿no? Pero desde una persona que simplemente se agobia y que vive situaciones que nunca ha vivido, o personas que estaban perdiendo su empleo o que entraban en ERTE, o personas de ahí hasta mujeres que han vivido con sus agresores. Entonces hay un abanico inmenso y que hemos identificado pues que efectivamente hoy eso sigue siendo, hay unas consecuencias en las personas, de nuevo, los colectivos más afectados, los mayores, las personas mayores y los jóvenes. Y ha habido, en esas llamadas es mitad y mitad, ¿no? Ha habido en esas 8.000 llamadas y atenciones que se han hecho, la mitad hombres, la mitad mujeres, pero sí que en las mujeres, por las circunstancias que hay alrededor del trabajo y de la labor de las mujeres y del papel de las mujeres en la sociedad, pues ha sido muy relevante. Personas cuidadoras, que son normalmente mujeres, personas que viven en situaciones de agresiones y de maltratos. Es decir, que ahí sí que hemos visto muchas tendencias y luego, obviamente, llegando a las tendencias suicidas, ¿no?, incluso. Sí, de eso hablaremos ahora, pero antes es curioso, Belén, cómo este terremoto terrible, las ondas sísmicas que ha provocado,
ha hecho pasar de 13 a 21 protocolos, es decir, se han identificado al menos 21 situaciones específicamente patroneables, pero que han ido creciendo en el tiempo, es decir, ha habido nuevos protocolos a añadir, probablemente producto de la situación específica que vivimos, ¿no? Exacto, se van identificando y claro, las necesidades de esas personas son diferentes y los especialistas también. Entonces también es verdad que en este caso es una organización que dentro de sus áreas de conocimiento, que son muchas porque son las que todo el mundo conoce de siempre, no en vano es una organización que tiene 157 años y una organización contemporánea que en cada momento lo que hace es observar a la sociedad, ver qué necesidades tiene, aunque su origen fue una batalla y es lo que es el origen sanitario que tiene de atención a los heridos, ¿no? En la batalla de Solferino, que es una historia muy bonita, pero obviamente lo que ha sido Cruz Roja a lo largo de la historia de esos 157 años es observar a la sociedad, ver qué necesidades tiene y ponerlo en marcha, que eso es lo maravilloso que tiene la organización, esa capacidad de desarrollar soluciones sencillas a problemas complejos, como decimos muchas veces, ¿no? Entonces, en esos protocolos, claro, ha sido muy fácil, primero, para la organización ponerlo en marcha inmediatamente, de nuevo, esa inmediatez es clave en la organización y es una máxima, pero también lo ha sido el que es experta en emergencias y que es una de las áreas de conocimiento más conocidas, donde también, claro, las personas que trabajan diariamente en socorros y emergencias no es un trabajo nada fácil y necesitan mucho apoyo psicosocial. Entonces, ya hay mucha experiencia para eso. Entonces, lo mismo que se ha hecho se hace normalmente para los equipos internos, se ha desarrollado para la sociedad, observando qué ocurría a la sociedad, quiénes eran los que estaban viviendo y qué situaciones, y establece rápidamente un grupo de especialistas por cada uno de los protocolos que pueda atender y dar un servicio a la sociedad, ¿no? Esto, bueno, pues es una de las grandes acciones que ha habido, pero es que ha habido en todos estos 2 años pues infinidad, porque ha sido un plan integral que ha permitido que, al ser Cruz Roja una organización que tiene distintas áreas, además de las asistenciales conocidas, socorros y emergencias y salud, que son como las típicas y más conocidas por toda la sociedad, también lleva muchos años, desde la anterior crisis, se empezaron en España, desde la crisis económica del 2008, se identificaron áreas de conocimiento necesarias como el área de empleo, como el área de educación, como el área de medio ambiente, que ya se empezó a desarrollar y que hoy estamos trabajando en cambio climático, migraciones, consecuencia del cambio climático, todas esas contribuciones, que son áreas muy desconocidas. Y la pandemia, muy curioso, porque ha necesitado, como primero, ha hecho que la sociedad cambie, porque todos nos hemos dado cuenta de golpe y porrazo que todos podemos ser vulnerables en un momento dado. Parece que los vulnerables son otras personas y que les pasa a algunos de la sociedad, no. Una persona humana siempre puede vivir situaciones de vulnerabilidad en cualquier momento y además en distintas situaciones de su vida. Tú puedes entrar y salir de una situación de vulnerabilidad y nadie estamos exentos de eso, no hay vacuna para la vulnerabilidad. Probablemente la vulnerabilidad más severa, Belén, sea la que te lleva a quitarte tu propia vida, ¿eh? Vamos a hablar un poco de esto, porque no es frecuente que se hable del suicidio en España, aunque bien es cierto que como consecuencia de la magnitud que está tomando este fenómeno, cada vez hablamos más de los suicidas, de las tendencias suicidas. ¿Se ha incrementado el número de suicidios en la pandemia? Sin ninguna duda, y la intención de suicidio, porque son dos cifras muy obviamente van muy relacionadas, por desgracia, pero que son muy claves. En España yo creo que los datos actuales es que hay 10 suicidios al día. Es a día de hoy la causa la primera causa de muerte en España por encima de los accidentes de tráfico, y en el mundo yo creo que las cifras serán que cada 40 segundos se produce un suicidio. Esto claro, son cifras brutales. Y de hecho hay una intención y un impulso de generar entre las distintas organizaciones sociales, y además incluso en este caso ha sido la Casa Real, la Reina, que además la Reina Leticia es presidenta de
del Patronato de Cruz Roja, y ha habido un especial interés en poner encima de la mesa, en aunar a las organizaciones sociales que estamos más cercanas de esta realidad, desde lo que es la Asociación de la Salud Mental en España, el CERMI, UNICEF, la Asociación contra el Cáncer, nosotros Cruz Roja Española, es decir, una serie de cinco organizaciones que nos hemos reunido para ver cómo podemos impulsar un plan nacional de prevención del suicidio, tan relevante que no lo tenemos en España, y además que se considere la salud mental un derecho humano, que a día de hoy no está considerado dentro de los derechos humanos. Entonces yo creo que eso es un paso muy importante, muy relevante, y que como sociedad nos está diciendo que realmente la salud mental es algo en lo que hay que trabajar en presente y en futuro. Un problema severísimo, al que todos tenemos que prestar atención. Probablemente en manos de los medios de comunicación esté el hecho de cuantificarlo, de medirlo, de ponerlo de manifiesto, pero también usando las nuevas tecnologías. Creo que en Cruz Roja tienen ustedes un programa que les permite detectar mediante procedimientos de inteligencia artificial actitudes suicidas en personas que o bien no lo saben o bien no lo quieren decir, ¿no? Bueno, se está trabajando en colaboración. Siempre Cruz Roja lo que hace es trabajar en colaboración, ¿no? Aunando voluntades, que decimos muchas veces, y lo que impulsamos es siempre la innovación es una clave, y la innovación tecnológica en organizaciones sociales y en los sociales lo que te hace que soluciones para un entorno pequeño sean escalables a nivel y realmente generar un cambio en millones de personas, ¿no? Esa es lo que la tecnología ha podido hacer desde el inicio. Mira, en Cruz Roja hace 40 años empezaron con la teleasistencia, el famoso botón rojo, ¿no? Hoy ese botón tiene toda la innovación tecnológica actualizada, e incluso no solamente para las personas mayores, sino para personas que viajan, están en la montaña, o personas que tienen otro tipo de circunstancias, o son personas con discapacidad, o de todo, ¿no? Pero en el caso de lo que es la innovación tecnológica, claro, es muy importante la inteligencia artificial en este caso para ver comportamientos digitales en el mundo digital que tengan indicios hacia el suicidio, ¿no? Entonces, todos los que hay algunas experiencias y pilotos que se están desarrollando que nosotros estamos tratando de impulsar para que, bueno, pues para que todo esto se desarrolle y se puedan identificar, ¿no? Cualquier herramienta es poca para poner en valor la necesidad de vigilar, de controlar este tipo de actitudes, que no siempre es consciente aquel que las tiene de que constituyen un peligro real para su propia vida y su propia existencia. Las nuevas tecnologías que provocan cambios disruptivos. Para abordar ahora, Belén, un aspecto que me interesa tanto en su condición de especialista en innovación social como responsable de comunicación de la Cruz Roja, y que por lo tanto tiene esa capacidad de ver lo que está pasando en el mundo del teletrabajo. Está el teletrabajo patológico, personas que están teletrabajando, que probablemente no quisieran hacerlo, pero que no tienen más remedio que hacerlo porque no pueden ir a su trabajo, porque la situación sanitaria lo impide. ¿Esto forma parte de alguno de los 21 protocolos que tienen ustedes establecidos? Personas que tienen dificultades de patologías psicosomáticas producto de tener que estar en casa trabajando y no querer. Bueno, al final no está identificado como de teletrabajo, pero sí las consecuencias. Las consecuencias sí, lógicamente, porque ahí son variopintas. Pero es verdad que se ha identificado que el origen, hay gente que el teletrabajo, ahí estamos en los dos polos opuestos. Claro. El teletrabajo para mucha gente ha supuesto una bendición y para otros un horror. Y esto a los de la bendición les ha producido otro tipo de consecuencias, pero a los del horror efectivamente tiene consecuencias también en los comportamientos y en sus relaciones y en el entorno, porque las relaciones nos han cambiado a todos. De hecho, todavía nos ha pasado, ¿no? Que pensábamos que en Navidad, en estas Navidades íbamos a estar mucho, volvíamos a una cierta relación personal entre todos, y nos hemos encontrado que no, que teníamos que volver otra vez a tener ese cuidado, ¿no? Entonces, como tal, en lo que es el teletrabajo, al final yo creo que ha venido para quedarse. Es una realidad que se ha anticipado a algo que ya estaba empezando a producirse en algunos países y en algunas sociedades, pero ahora no ha quedado más remedio. O sea, ha hecho que todo el mundo se actualice, y el que no se ha actualizado, pues no le va a quedar más remedio, ya lo ha hecho. Yo creo que todo el mundo se ha actualizado de alguna manera, tanto organizaciones como personas. Y también ha hecho que cambien también las condiciones, ¿no? A la hora de
decidir dónde trabaja la gente y de qué manera trabaja, ¿no? En Cruz Roja, por ejemplo, en este agosto ya se decidió desde la dirección y la presidencia que se iba a analizar todos los puestos de trabajo, que son miles de puestos de trabajo en España, en los que se iba a analizar uno a uno el porcentaje de posibilidad de teletrabajo que se tenía, ¿no? Y con la intención no solo de hacerlo en pandemia, sino de establecer ese cambio ya y de ofrecer esa posibilidad en un porcentaje. Y ahora mismo, desde septiembre, eso se hizo en octubre, para más de 10.000 puestos de trabajo rápidamente, uno a uno, y en septiembre ya se ha implantado la fórmula del teletrabajo 2 veces a la semana, 2 días, perdón, a la semana, para quien lo solicite. No es obligatorio, es decir, el que quiera tiene acceso a ello, y hay mucha gente que ha decidido que es su fórmula de trabajo, ¿no? Y luego nos hemos encontrado gente que a día de hoy yo me encuentro a la hora de seleccionar gente y de ver y lo observo, no solamente en Cruz Roja, lo observo también fuera, que hay jóvenes que ya, sobre todo las generaciones más jóvenes, que ponen como condición el que exista el teletrabajo, o al menos la fórmula híbrida, ¿no? Que yo creo que es la que se va a quedar y que hoy, a día de hoy, ya está implementada, no forzosamente para que existe todavía, sino como fórmula de trabajo y de vida. Y eso ocurre, eso ha cambiado, ha hecho un comportamiento que yo he alucinado, porque ya que alguien te diga, no, es que a mí no me compensa, esto hace años, en nuestros entornos y en nuestras edades, con cariño lo digo, pero es verdad, era imposible, ¿no? Para mí era inimaginable. Y hoy pues hay gente que te está diciendo, bueno, pues es que no me compensa, sino porque ya me he acostumbrado a vivir de esta manera, quiero compartir mi vida de esta forma con mi entorno, o quiero hacer otras cosas, o me he ido a trabajar al campo, o me he ido a trabajar a un pueblo. Que eso también ha sucedido. Recientemente leíamos como provincias, como por ejemplo la provincia de León, que el año pasado perdieron aproximadamente 4.000 habitantes, hubo 73 municipios que ganaron población en términos censales, justamente por esa circunstancia, porque hay personas que se refugian en ámbitos rurales por mayor seguridad, por mejor habitabilidad, pero también porque tienen capacidad de trabajar desde esos ámbitos. Esto va a producir consecuencias, por ejemplo, esto que tanto se ha hablado, Belén, del trabajo por programas, el trabajo por objetivos, no trabajar para cumplir un horario de 8 horas, sino trabajar para cumplir un cometido, una meta concreta dentro de una empresa. Esto ahora es más factible de realizar si trabajamos teletrabajando que no trabajamos presencialmente. Totalmente, porque ya eso tiene 2 variables. Tiene la variable de los proyectos con unos objetivos más a corto plazo. El largo plazo es otra de las cosas que se ha quedado por el camino. Hace 10 años hacíamos planes a 5 o 10 años. Los business plan se hacían a 5 o 10 años. Hoy eso nos parece, yo misma lo estoy diciendo riéndome, porque claro que hay que tener una visión, pero los business plan a día de hoy tienen un horizonte de 3 años. Lo de 5 ya incluso muy poca gente lo dice, ¿no? Pero a 3 años sí. Entonces, esto hace que los objetivos y las metas y los resultados se midan muchísimo más a corto plazo, entre otras cosas porque las situaciones y los entornos son muy cambiantes y cambia tan rápido que hay que tener esa visión, pero un plan con objetivos concretos no. Eso lo vamos acortando todos, ¿no? Eso hace efectivamente que se trabaje más por proyectos. Y luego también la propia esencia de la transversalidad. A día de hoy cualquier organización, además yo me doy cuenta que no solamente en Cruz Roja, por supuesto, pasa. A día de hoy es muy desconocido, pero ha desarrollado en estos últimos 12-13 años un cambio de metodología absoluto, en el que también le ha obligado su propia visión de la sociedad en esas áreas que comentaba antes de conocimiento tan diferentes teóricamente, pero que en el fondo, si uno lo mira, es nuestro entorno como personas. Entonces, al final lo que hace es mirar a la persona en todas sus facetas. Eso te hace que la tengas que ver de una manera transversal en todas ellas. Y esa transversalidad también ocurre en las empresas, no solamente en las organizaciones sociales porque nos miran a las personas, es que las empresas también están haciendo un cambio. También se están acercando mucho más a la necesidad de mirar a la sociedad y no solamente al resultado económico.
Eso es otra tendencia maravillosa que hay, en la que cada vez son más conscientes, pero también porque nosotros como consumidores lo vamos exigiendo además, ¿no? Entonces, eso hace que la transversalidad sea necesaria a la hora de acometer cualquier proyecto. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? La palabra mágica que es la que va a ser de verdad es nuestro marco de actuación a todos los niveles. Está la parte medioambiental, la parte económica, la parte cultural, y todo eso al final es mirar a la persona, y ya las empresas lo están haciendo. Entonces eso va a obligar a que la transversalidad haga que se trabaje por proyectos en los que hay distintas áreas, no solamente enfocado a un área o un sector. Incluso cuando una empresa, ¿no? Trabaja en un sector determinado, al meter la variable de sostenibilidad como capa, ya se está haciendo transversal necesariamente, ¿no? Entonces es un cambio muy importante en la sociedad, y en el entendimiento de lo que es la economía también, incluso de la economía. Hablando de economía, este concepto de el consumo kilómetro cero, la posibilidad de consumir primero lo que está más cerca, lo que se produce de modo más inmediato, con esta reválida del mundo rural, con esta posibilidad de tener que recurrir menos a los alimentos envasados, más a los alimentos frescos del entorno, también sería otra de las consecuencias, entre otras muchas variables, de lo que este mundo del teletrabajo puede producir, ¿no? Claro, ahí yo creo que hay dos tendencias también un poco, no son opuestas, son complementarias, pero que se están dando las dos. Por un lado, hemos vivido en este confinamiento prolongado el cómo todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es online, todo lo que es las compras y ventas digitales, las transacciones digitales, vamos a decir, se han incrementado, obviamente, ¿no? Ahí ha habido un cambio de paradigma, porque el que no, claro, sin tener en cuenta la brecha digital, hablo de las personas que han tenido esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido el comercio digital y transacciones digitales se ha incrementado. El que estaba a medias y de vez en cuando lo hacía, a día de hoy ya lo hace completamente, e incluso todavía seguimos con las barreras de las aglomeraciones en las tiendas físicas, ¿no? Yo creo que ha bajado también un montón. Entonces esa parte, pero bueno, eso es una obviedad que está ahí, pero que es verdad que ha acelerado todas las transacciones digitales. Pero por otro lado está la otra parte que estabas comentando, de kilómetro cero, de cercanía, de ser más conscientes, porque además es que la pandemia yo creo que ha llegado en un momento en el que estábamos en una visión de cambio climático, que es una obviedad, que estamos en ello, y que va a traer unas consecuencias, y que tiene hoy unas consecuencias, y además las estamos viviendo ya no solamente en otros territorios de este mundo, ¿no? Sino que lo estamos viviendo en Europa, en España, constantemente, como está incrementándose. Entonces, todo lo que es cambio climático, pero esta pandemia ha venido con ese marco, ¿no? Y se están juntando los efectos de la pandemia, los efectos socioeconómicos que están consecuencia de la pandemia, y el cambio climático. O sea, estamos metidos ahora mismo en un jaleo tremendo como sociedad, y con retos muy importantes. Entonces, volviendo al punto del kilómetro cero y del cambio climático y de los entornos rurales, esa oportunidad que hay ahí es una tendencia clarísima, pero también porque las zonas donde se está produciendo ese kilómetro cero, claro, ¿qué ocurre con los productores? La sostenibilidad, es que estamos hablando de esa necesaria sostenibilidad, y la sostenibilidad viene cuando tú tienes riqueza en la cadena de valor. Entonces, nosotros, además, un país que somos tan rico en pesca, en agricultura, en absolutamente todo lo que es nuestro entorno rural y natural, y esa biodiversidad tan maravillosa que tenemos, pues tenemos que ser capaces de cuidarla, y además de generar riqueza en las personas. Entonces se junta todo esto, se junta la sostenibilidad, se junta la concienciación de las personas, que con el cambio climático somos mucho más conscientes y exigimos el que sean productos más locales, esa sostenibilidad de riqueza de los productores locales también, y al final también esa presencia más en el entorno rural, con esa posibilidad de tener conexión con el exterior a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Son como capas diferentes, y un momento muy interesante que estamos viviendo. Muy interesante, y es muy apasionante, porque confluyen muchos vectores, muchos cambios simultáneos. En realidad, las ondas sísmicas de un terremoto brutal
como el que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, que también tiene otros componentes, la sociedad digital, las grandes migraciones, que son otro de los fenómenos muy relevantes de la sociedad moderna. Enseguida vamos a entrar en un debate apasionante, Belén, como es el debate de si una sociedad puede ser a la vez económicamente eficiente y generosa, que es el reparto de la riqueza y cómo este momento nos ha dejado probablemente más pobres, más número de pobres y más número de ricos. Pero antes le quiero preguntar por la sostenibilidad de una institución que yo creo que también está padeciendo mucho en esta circunstancia, que es la institución matrimonial. ¿En qué medida los matrimonios se están viendo afectados por estas circunstancias de confinamiento, de más vidas confinadas en las casas? ¿En qué medida el teletrabajo puede ser susceptible de reducir o no la duración de los matrimonios? ¿El matrimonio o las vinculaciones de pareja se están viendo afectadas? ¿Ven ustedes en esta circunstancia? Bueno, en ese detalle yo creo que eso es un mundo, ¿no? Es todo un mundo, pero es fruto de lo que está ocurriendo en cuanto a que en el momento que uno pasa más tiempo junto, ¿no? Incluso antes de la pandemia, ¿no? Se decía, no es un mito, es una realidad, que cuando las parejas y matrimonios se veían en verano, ¿no? En las vacaciones se acababan divorciando. Bueno, pues esto que sucedía incluso antes de la pandemia, evidentemente, pues ha hecho que relaciones se replanteen, lógicamente, ¿no? Para positivo y para negativo. Es que esto lo que está produciendo es el que se aclaren muchas cosas, ¿no? Hasta en las relaciones personales. Entonces yo creo que nos ha puesto a prueba como sociedad, como comunidades, como individuos, como parejas, como familias, como todo. Ha sido una prueba de fuego que estamos viviendo que a todos los niveles, a todos los niveles. Entonces, claro que sí, en las relaciones personales, de familia y demás, claro que ha puesto a prueba todo. Hay familias que han vivido una relación maravillosa con sus hijos y que se han descubierto mutuamente mucho más. Ha habido muchas familias lo dicen, ¿no? Como no tenían antes el tiempo y han tenido ahora el tiempo de poder conocer más en profundidad los padres a los hijos y los hijos a los padres, y han disfrutado un montón. Y luego están las relaciones que evidentemente, si no eran sólidas o no estaban, pues evidentemente han estallado, y ahí tenemos hasta el extremo que comentaba antes, ¿no? De personas que han tenido que convivir con sus agresores. Es que no todo es bonito, ¿no? Al contrario, hay situaciones muy muy complicadas y que se han generado o que han aflorado situaciones que no se veían y que ahora afloran, ¿no? Y eso, claro, que cambia la sociedad. Yo creo que sí, que nos ha puesto a prueba a todos los niveles, a todos. Si pensamos en la pandemia como la ola gigante de un tsunami, que de repente llega a la playa, entra en la costa, destroza todo, como pasó en Fukushima. Esto fue la destrucción al principio. Cuando la ola se va, lo que queda es la reconstrucción, el paisaje después de la batalla. Vamos a hablar un poco de por qué puede haber, entre comillas, más ricos, personas que quizás han consumido menos y que tienen ingresos estabilizados, garantizados y han podido ahorrar más, y personas nuevos pobres que lo han pasado fatal, que lo siguen pasando fatal, a los que todavía no les ha llegado la recuperación, personas que durante la pandemia han tenido que vivir en sus coches, profesionales bien asentados que de repente se han visto en la ruina. ¿Qué es lo que nos está quedando después de que la ola se esté retirando, Belén? Pues una imagen bastante dura, porque a diferencia de otros momentos en nuestro país, en la anterior crisis, cuando digo crisis económica, ¿no? Lo vuelvo a hacer mención a esa crisis económica que hemos vivido en España, yo creo que ahí todavía sufrió mucho este país y seguía sufriendo, es decir, que yo creo que nunca nos llegamos a recuperar del todo de esa crisis. Entonces esta pandemia ha llegado en un momento en el que muchas capas de la sociedad no tenían ningún respiro, no tenían ningún colchón de ningún tipo. Y eso ha hecho, y nosotros lo hemos vivido en Cruz Roja, hemos visto cómo las necesidades de la sociedad eran al día siguiente. También hay que tener en cuenta que nada más producirse el estado de alarma, declararse el estado de alarma, es que estuvimos más de un mes y pico sin servicios sociales, no había nada, cero. Es decir, la gente no tenía ni dónde acudir, ni qué hacer, ni nada, y sí que estaba Cruz Roja, ¿no?
Estaba en la calle con más de 76.000 personas dedicadas exclusivamente, voluntarias, dedicadas exclusivamente a la pandemia, y toda la organización con los más de cerca de 13.000 trabajadores también dedicados a la pandemia. Y esto ha hecho y lo que veíamos es que la sociedad en el minuto cero tenía una necesidad de todo, tenía necesidad de alimentos, tenía necesidad de medicamentos, que hubo un problema grandísimo porque las farmacias no están en España, por ley, no pueden distribuir a los domicilios los medicamentos. Entonces, durante semanas, y ahí fue una colaboración preciosa que se hizo con los colegios de farmacéuticos de España y Cruz Roja, que aunamos voluntades de nuevo y conseguimos que a nivel ministerial se consiguiera una firma, que costó un poco conseguirla, para que precisamente a través de las personas voluntarias de Cruz Roja se pudieran distribuir medicamentos en las casas de todo el mundo, ¿no? A los que ya eran contacto de Cruz Roja lo podíamos hacer, pero el resto de la población española no. Entonces esta es una situación muy crítica que se vivió durante muchas semanas. Entonces la gente que realmente no tenía colchón, es que estamos hablando, bueno, los datos del Plan Cruz Roja Responde, que es ese plan integral de ayuda a la población, a la sociedad española. Estamos hablando a día de hoy se han hecho más de 24 millones de atenciones, de respuestas que se han dado a la sociedad, y más de 6 millones de personas a las que se ha ayudado en todas esas áreas de conocimiento. Pero en el terreno de alimentos, medicamentos, ayudas económicas, situaciones de desempleo, que hay muchísimas y que se han aumentado los índices especialmente, ¿no? Ha sido, sin ninguna duda, no ha sido ni a los 4 meses ni consecuencia desde el primer momento. Eso, claro, significa que todos los demás han venido detrás. Estamos viviendo una situación ahora mismo que está siendo muy complicada. Ha habido personas que todavía pues no han recibido sus ayudas y que esa reconstrucción pues va a ser difícil y va a ser larga. Y me atrevo a decir que, bueno, pues que va a durar mucho tiempo. Entonces, el que antes estamos viviendo en una sociedad, en la clase media, en la que antes no se había terminado de recuperar, y que esa clase media hoy está entrando en problemas muy complicados, y niños que cuando vuelven a su entorno se ven en exclusión social, consecuencia también de entrar en esos niveles de pobreza, ¿no? Que es porque tiene no solamente la consecuencia de, claro, la pobreza y los problemas económicos en una familia no afectan únicamente a los alimentos, a la evidencia, ¿no? La pobreza energética, otro problemón que ya existía y que se está incrementando a marchas forzadas. La pobreza energética es brutal ahora mismo en España y va a seguir incrementándose. Pero luego esas consecuencias en los entornos educativos, y te das cuenta luego de lo que supone para los niños y niñas la exclusión social en su entorno educativo. Entonces, todo eso son consecuencias que vamos a ver. Ese es el panorama que, cuando esa ola está desapareciendo, se está viendo, ¿no? Y es bastante más duro de lo que se piensa. También muchas veces, esto lo he aprendido yo de los equipos de emergencias y socorros de Cruz Roja, que lo dicen mucho, ¿no? Que es cuando ocurre una gran emergencia, una gran catástrofe, ¿no? Vertical, que llamamos, porque esta ha sido horizontal y extensiva, ¿no? Pero cuando es vertical, pues inundaciones, el propio volcán de La Palma, es decir, catástrofes, terremotos y demás, cuando los focos se van, que dicen de los medios, el que se queda es la Cruz Roja. Es decir, que cuando esa ola se va, al final la reconstrucción de ese entorno es lo más importante. Y de hecho hay un área que a mí me encanta el nombre, que lo llaman el área de medios de vida, que es el desarrollo de los medios de vida de esas comunidades que se han quedado sin nada, ¿no? Entonces ahora es como que de repente todo es una recuperación y toda España necesita de esa recuperación de medios de vida. Está habiendo además otro problema severo, la carcoma de los sueldos, digamos, humildes, que es la inflación. Inflación del 6-7% hace que todos los meses los 1.000 euros sean 6-7% menos poderosos a la hora de adquirir bienes, como mínimo, porque se trata de un índice promedio
que luego tiene derivadas con costes de la energía eléctrica en más 40% año por año, que esto es una pobreza sobrevenida, como usted menciona, la pobreza energética. Esto va a tardar tiempo en cicatrizar, puede haber pasado la pandemia, pero no sus consecuencias. Pero por intentar aprender algo de lo que nos está pasando, este debate mundial que existe, los estados han hecho ingentes inyecciones de recursos económicos en las sociedades para intentar estabilizarla. Los bancos centrales han creado dinero por procedimientos financieros para estabilizar también las finanzas de esas sociedades. Pero el debate sigue ahí. ¿Cómo podemos ser eficientes en términos económicos y generosos? ¿Qué debemos aprender de nuestra forma de atender a los menos favorecidos de las sociedades? ¿Cómo deficientes están siendo, por ejemplo, organizaciones como Cruz Roja u otras, Cáritas, etcétera? ¿En qué medida los estados tienen que darles más espacio a este tipo de organizaciones para que cuando se produzca la próxima emergencia estemos más preparados y no nos pase lo que nos ha pasado, que no había EPIs, no había mascarillas, la sanidad pública de repente dejó de funcionar porque colapsó? ¿Qué podemos aprender de esto, Belén? Pues para mí el mayor aprendizaje, y que además somos muy conscientes en Cruz Roja, y que tiene que ver con eso que decía al inicio de cómo es una organización que es de la sociedad para la sociedad. Y el mayor aprendizaje es que es la propia sociedad la que, independientemente de los gobiernos, de los entornos políticos y demás, la que tiene la capacidad de salir adelante. Es esa propia generosidad, actuación, porque la generosidad no es solamente ayudar económicamente a otro, ayudar físicamente a otro, no, es construirlo, tener organizaciones potentes civiles, que son las que han demostrado que son capaces de sacar adelante muchos de los problemas en una pandemia. O sea, ya cuando ocurre todo, ahí estaban las organizaciones civiles y es una capa importantísima en la sociedad. Yo me acuerdo incluso al inicio en la segunda fase de la pandemia, el director de Protección Civil, que es otra maravillosa organización que obviamente trabaja por la sociedad, y decía, es que si la Cruz Roja no existiera habría que inventarla, pero es como un riachuelo que está como invisible y de repente, y siempre está actuando, está con quien lo necesita, pero que de repente como surja algo es como que inunda todo porque es capaz de llegar a todas partes. Entonces, el mayor aprendizaje es que tenemos que reforzar, que la sociedad es mucho más potente, el individuo y la colectividad, con independencia de los gobiernos y de lo que suceda, es mucho más fuerte y potente de lo que parece. Y somos más potentes todos de lo que parece. La capacidad de generar organizaciones civiles es inaudita, y de la fuerza que tienen. Para mí ha sido el mayor aprendizaje y el más bonito de toda esta pandemia. Esa capacidad que tenemos al margen de la política, al margen de los gobiernos, que el propio ser humano tiene cuando se une a otro. Y eso también lo hemos observado. Y está claro, y lo hemos visto en el desarrollo de las innovaciones, tanto de la búsqueda de soluciones, ya no solamente de las vacunas, ¿no?, sino de las soluciones de los propios respiradores, de elementos que faltaban en la propia sociedad, ¿no? Hay un colectivo maravilloso que son los COVID Warriors, que es una agrupación que surgió en España, que está liderada por una persona maravillosa que es Andreu Bea, y que de hecho en Cruz Roja les hemos reconocido en unos premios de innovación tecnológica que tenemos, de premios tecnología humanitaria, porque ellos han sido capaces también de hacer eso, de unirse sin más, de manera autoorganizada ante una problemática mundial, y de unificar y de hacer un llamamiento a los profesionales en lo mejor, a los mejores, y ser capaces de juntos desarrollar innovaciones que
que en ese momento son fundamentales, como han sido en la pandemia. Ellos lo que desarrollaron es cuando se estaban haciendo todas las pruebas de COVID y los mecanismos, habréis visto probablemente, porque salieron en los medios, el cómo se hacían los test y demás, que tardaban X horas, ¿no?, en dar los resultados. Bueno, pues ellos pusieron en marcha a todo el mundo para que eso se hiciera en unas máquinas que se hacía en nada de tiempo, ¿no?, en muy poco. Y estaba la gente en su casa haciéndolo, y en distintos países españoles que en una red por email se unieron para poder desarrollar eso, ¿no? Entonces, esa capacidad, al margen de todo, que tiene el ser humano, de que cuando se unen los talentos, las voluntades, para mí el mayor aprendizaje. Y eso yo creo que no éramos muy conscientes antes de esta pandemia. Parece como que todo tiene que depender de, o todo tiene que estar supeditado a, o al menos en colaboración con. Claro que sí, la colaboración público-privada es fundamental, y eso hace que todo avance mucho más rápido. Pero en casos extremos como el que hemos vivido, al final la organización civil, para mí personalmente, y esto es una opinión muy personal, es para mí el gran aprendizaje, y yo creo que se me iluminan los ojos porque es tan bonito, porque es al final el valor del ser humano, ¿no? Y eso es impagable. Y en todo caso esa sería una reflexión al hilo de lo que nos está pasando, porque lo peor que podría ocurrir es que de repente este episodio histórico pasara, terminara, y no lo repensáramos, no lo inventariáramos, no lo evaluáramos, no sacáramos conclusiones como sociedad, que lo circunscribamos solo pues a un premio o castigo a un partido político o a un gobierno en concreto, cuando no nos damos cuenta de que esto tendría que ser un aliciente para una gran reflexión social, reflexión que, y no quisiera terminar este encuentro, Belén, hace muy bien TED, el movimiento TED, un movimiento mundial que está justamente fundamentado en el talento personal y en la capacidad de comunicarlo y de expresarlo. Usted es embajadora de TED, organizadora de TED en Valladolid en sus distintas versiones. ¿Está ya reflexionando TED sobre la pandemia? ¿Qué aportaciones están haciendo en el movimiento sobre lo que nos está ocurriendo? Pues efectivamente, TED es otro termómetro, porque lo que trata es de identificar las mejores ideas, estén donde estén, y compartirlas y hacer que lleguen a todos los rincones del mundo, porque al final el conocimiento es el que hace la transformación, ¿no? Esa necesidad de conocimiento que tenemos y de asegurar que llegue a todos los rincones del mundo para que podamos seguir avanzando. Esa es la filosofía que tiene, y las ideas en todas las disciplinas para inspirar a otros a que se transformen. En TED no ha parado, es decir, eso que es una organización que está basada en lo híbrido, es decir, sí que ya era híbrido desde el año 2006, cuando en el 84 fue cuando se inició, pero luego en el 2006 es cuando fue la gran revolución de TED, que fue cuando decidió democratizar todo el conocimiento y online, a través de todo el desarrollo online, pues crear esa plataforma mundial, que es la mayor plataforma mundial de conocimiento que tenemos entre manos, y es gratuita, para poder llegar, como decía, a todas partes y que a todas las personas que tengan acceso online. Y precisamente en este año, claro, la parte presencial, que tiene tanta fuerza y es tan relevante, porque se generan todas esas conexiones entre las personas, que al final es lo que nos hace la riqueza del ser humano, son las conexiones y lo que sale de ese intercambio de conocimiento, de ese intercambio de emociones, de ese intercambio humano. Pero sin embargo, a pesar de haber tenido que reducir eso, se ha seguido haciendo la conferencia mundial online, los eventos locales e independientes como de TEDx se han seguido haciendo, con todos los condicionantes que ha supuesto, porque al final TEDx es voluntariado también, y al final depende de las contribuciones, y sin contribuciones pues es muy complicado, y aún así se han seguido haciendo y se han seguido manteniendo en las comunidades. Se ha estado reflexionando sobre las innovaciones que se estaban desarrollando a nivel de salud, a nivel de todo lo que los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. Cuando uno se mete, invito a que todo el mundo se meta y lo pueda disfrutar, todas las reflexiones que se han hecho, y ahí sí que se ha hecho una reflexión a todos los niveles y un seguimiento casi, ¿no? Si uno quiere ver qué ha pasado durante la pandemia, puede ir viendo todos los talks que se han ido generando online, ¿no? Pero hay otra parte que no se ha dejado atrás, y que yo creo que como sociedad la hemos también
hecho, ¿no? Y es ese otro marco que tenía y que comentaba antes, que es el cambio climático, que lo tenemos ahí, ha sido como la otra variante. Por un lado, como digo, se ha reflexionado tanto a nivel de innovaciones, necesidades, cambios que se estaban produciendo especialmente a nivel personal, porque yo creo que esto nos ha cambiado a todos a nivel personal, pero siempre presente el cambio climático, porque eso es lo que, cuando todo esto pase, que pasará, hagamos la reflexión o no, que espero que no se deje de hacer, y sino que se visiten entornos donde sí que se ha hecho esa reflexión, el cambio climático sigue ahí y lo que es los conceptos de sostenibilidad siguen estando ahí. Y de hecho también hemos tenido la COP26, es decir, ha seguido existiendo, y al hilo de la COP26 en TED, que ya se inició el año anterior, existe la iniciativa TED Countdown, que precisamente trata de poner en valor y de identificar cuáles son todas las ideas que hay para luchar contra el cambio climático, ¿no? Y para que todo el mundo haga. Entonces, en ese punto yo creo que es un termómetro muy grande el hecho de que el cambio climático sigue estando ahí, y que cuando esa ola de tsunami de la pandemia desaparezca, la otra ola todavía nos está esperando, y es donde TED se ha estado enfocando en esos dos momentos, casi esa parte de reflexión que la tiene, está hecha, y esa parte de cambio climático que no hay que olvidar, ¿no? Entonces es un mundo pues en el que claro que se están trabajando en las innovaciones futuras, ¿no? En todo lo que nos va a cambiar, todos los entornos y realidades virtuales que se están generando, y que es otro de los pasos, ¿no? que se están explorando. Sí, sería maravilloso que la pandemia, este evento mundial, concluyera con la necesidad de repensarnos y con la necesidad de huir de los maximalismos, de los frentismos, ser pragmáticos en el considerar que uno puede tener una idea mejor que la mía y cuyo valor simplemente es que yo la escuche y que tenga la oportunidad de recíprocamente enriquecerla. En eso, tanto la Cruz Roja como el movimiento TED, que son dos vertientes de esta charla deliciosa que hemos tenido Belén y yo, tiene una condición de socorro mutuo, de mutualidad, de reciprocidad, que es lo que engrandece a las sociedades, y las sociedades lo son, es producto justamente de que existen relaciones e interacciones. Como última pregunta, Belén, y como conclusión final de este encuentro, porque se nos acaba el tiempo, ¿estamos a la altura? ¿La sociedad española, visto desde la Cruz Roja o visto desde su atalaya como especialista en innovación social, estamos a la altura? ¿Hay otras sociedades que lo han hecho mejor que nosotros? ¿Otras que lo han hecho peor? ¿Qué talla hemos dado? Como sociedad y como individuos independientes, sin ninguna duda hemos estado a la altura. Es increíble la solidaridad que se ha demostrado, la solidaridad que ha existido desde el minuto uno y que sigue existiendo. También lo hemos demostrado, la sociedad española es siempre muy solidaria, pero de verdad que se ha volcado con los demás, y yo creo que nos ha hecho, vuelvo a un punto inicial, de darnos cuenta de que todos podemos ser vulnerables y que todos lo somos y lo podemos ser en un momento dado. Eso ha hecho que se incremente la solidaridad infinito en cuanto a la dedicación de tiempo, la dedicación de recursos, el aporte de recursos personales también que ha habido de la sociedad. El plan Cruz Roja Responde, en el caso de Cruz Roja, superaba a todos desde el inicio. El objetivo inicial que hubo de esos 2 meses, que luego se prolongó mucho más, pero incluso de los 2 meses, los objetivos que nos habíamos planteado tanto en posibilidad, porque Cruz Roja puso todos sus recursos privados que ya tenía y demás, pero claro, lógicamente hizo un llamamiento a la sociedad para poder incrementarlo, porque si no, no hubiéramos podido llegar a tantísimas personas, ¿no? Y eso se superaba constantemente, es decir, nuestros objetivos se superaban porque no solamente eran los recursos de la Cruz Roja, sino que rápidamente llegaron los recursos de la propia sociedad, y lo hemos vivido también con el volcán de La Palma. Es impresionante el apoyo de nuevo de la sociedad, que ya venía de apoyar a toda la sociedad en la pandemia, y cómo se ha volcado con la comunidad con esa sociedad de La Palma,
a la que hemos podido llegar, que de hecho hay todavía críticas, ¿no? A la gente no le llegan los recursos, no le llegan las ayudas y sin embargo Cruz Roja ha sido capaz de vehiculizar la ayuda de la sociedad española y de darla rápidamente y ponerla a disposición de la sociedad en La Palma para su recuperación. Y eso ha sido inmediato y hoy vemos como incluso se cuestiona, ¿no?, que no llegan las ayudas de otro tipo. Sin embargo, las de la sociedad española a través de ello ha llegado rápidamente. Así que para mí hemos vivido como la pandemia no es comparable con el volcán, pero bueno, para la gente de La Palma imagínate lo que ha sido, ¿no? Terrible. Y la sociedad española ha estado más que a la altura. Probablemente encapsularlo y convertirlo en un patrón de comportamiento que afecta también a otras capas de la sociedad, incluidas las capas dirigentes o las capas con responsabilidad de gestión. Cuando la gente responde con esa capacidad de reacción, todos tenemos que empezar a valorar más la empatía. Hay mucho frentismo en demasiadas ocasiones y no todo el mundo está a la altura. Lo que sí ha estado a la altura es, como siempre, Belén Viloria en este encuentro en el que yo he aprendido un montón y espero que ustedes hayan disfrutado también sobre el momento concreto que vive la sociedad española visto desde la atalaya siempre privilegiada que nos ofrece Belén Viloria. Gracias, Belén. Y a ustedes será hasta una próxima ocasión, un próximo encuentro inmediato aquí en nuestro canal Fundos Forum. Hasta pronto.